En la década de los 50, cuando el país atravesaba por una difícil situación de orden público, nacía en el Tolima Grande un hombre que iba a plasmar en páginas doradas ese proceso evolutivo de la violencia en Colombia. William Ospina, uno de los más reconocidos escritores nacionales, a través de ensayos argumentativos obtiene el reconocimiento a nivel mundial. Hoy en Experiencias, explica cómo descubrió la vena artística y los galardones obtenidos durante su fructífera vida artística. Bienvenidos. Con nostalgia recuerda la niñez en territorio tolimense donde disfrutó de la exótica naturaleza. Nací en el norte del Tolima, en un pueblo muy pequeño que se llama Padua, que a veces tiene cierta magia porque no existe todos los días, solo existe ciertos días. A veces uno pasa por allí y no lo ve, pero es porque está sepultado por la niebla. Estuve allí los primeros años de mi vida, después iniciamos un periplo muy largo por distintos pueblos y ciudades porque eran tiempos de violencia. Bueno, uno diría que todos los tiempos colombianos son tiempos de violencia, pero esos eran tiempos de violencia partidista en donde todo el mundo podía sentirse amenazado y a mi padre pues lo perseguían, a pesar de que lo único que hacía era ser farmacéutico y tocar su guitarra. Entonces tuve la oportunidad de conocer ciertos pueblos y ciertas ciudades en razón de esa errancia. Después llegamos como a los 10 años a Fresno, en el norte de Tolima, donde yo hice mi bachillerato. Había llegado el Frente Nacional, había un poco más de paz, ¿no? Antes había vivido 2 años en Cali que me marcaron mucho, entre los 8 y los 10 años. De manera que cuando terminé mi bachillerato decidí irme a estudiar a Cali, a la universidad, porque con mi visita a Cali en la infancia había vivido uno de los contrastes más interesantes que se pueden vivir en Colombia, que es el contraste entre la tierra fría y la tierra caliente. Había crecido en la tierra fría y en esos paisajes góticos, sombríos, llenos de niebla, muy bellos también por supuesto, y de repente yo llegué a Cali, a las llanuras abiertas, al calor, a la alegría, a esa cierta sensualidad que vibra en la atmósfera, y eso fue lo que me fui a buscar en la adolescencia cuando quise ir a la universidad. La influencia de la capital musical de Colombia a través de las canciones alimentó su alma de poeta. Yo pienso que una de las más ricas tradiciones verbales, una de las más ricas tradiciones literarias de una lengua está en sus canciones. Y la verdad es que mi papá se sabe todas las canciones latinoamericanas. Yo también me las sé casi todas, precisamente por eso, porque me pasé la vida escuchándolas. Entonces yo no tuve, digamos, a la cabecera de mi cuna libros ni relatos literarios, pero sí muchas canciones y en ellas muchos secretos del ritmo y de la música verbal de esta lengua. Entonces yo sí siento que a través de las canciones me fue posible llegar a mí, a la sensibilidad de la poesía y a los asombros del lenguaje. Su señor padre jugó papel fundamental en la formación integral con muchos valores y utilizando el lenguaje universal de la música. Como mi padre es artista, el arte siempre estuvo presente en mi casa, ¿no? Y además un artista al que la gente quería mucho, y yo identifiqué siempre el arte como con una suerte de función social, no en el sentido político tal vez de la expresión, sino en el sentido de dar alegría, ¿no? A mí me parece que un artista le da alegría a los demás o comparte su alegría con los demás, y que el arte debe ser un gozo, ¿no? Mi padre siempre disfrutó cantando, yo siempre he disfrutado escribiendo. Nunca me he dicho que la literatura es una tragedia, que sufrimiento, que no, yo pienso que es una oportunidad especialmente feliz para estar en el mundo y para disfrutarlo y para compartir con los demás inquietudes, experiencias, memorias, de manera que yo agradezco mucho que haya sido a través de ese camino, del camino de las canciones, del camino de la música y del camino de la amistad, como yo entré en contacto con el arte. Solo como entre un sueño, recuerda las primeras composiciones que le abrieron paso a la fructífera carrera literaria.
Y además no debería recordarlos, porque al comienzo uno lo único que hace es tener buenas intenciones y cometer muchos errores. Pero tal vez a pesar de los errores, las buenas intenciones vayan marcando sin duda un camino. Yo estoy seguro que si yo me pusiera a leer hoy, si me fuera dado, que no será posible porque no existen esos textos, a leer los textos que yo escribía cuando tenía 15 o 16 o 17 años, es posible que estuvieran allí en germen muchas de las cosas que después terminaron siendo preocupaciones y obras literarias, porque es difícil escapar a las obsesiones y es difícil escapar a las primeras preguntas que uno se hace. Yo me hice en mi adolescencia muchas preguntas sobre Colombia, sobre la naturaleza, sobre las montañas, sobre el pasado, sobre por qué nosotros no tenemos una relación fluida con nuestra memoria histórica, porque aquí pareciera que el pasado no existe, pareciera que todo es como un mundo que acaba de ser creado. Uno recorre Europa y uno encuentra la memoria histórica por todas partes, en cada calle, en cada plaza, en cada parque, en cada estatua, hay una conciencia del pasado. Aquí uno recorre este país y tiene que buscar mucho para encontrar las huellas de lo que ocurrió. Y bueno, en los últimos tiempos yo me he dedicado a buscar esas huellas, a reencontrar esas huellas, y he descubierto que sí hay un gran pasado y que hemos olvidado mirarlo. Su adolescencia fue diferente a los demás, ensimismado y poco dado a la parranda. Yo soy muy tímido y lo era mucho más en mi adolescencia. No tenía muchas habilidades para la vida social y entonces a partir de cierto momento me refugié en unas cuantas amistades y en los libros y bueno, eso fue también para mí curiosamente una libertad, porque parecía que me encerraba y me apartaba del entorno social en que vivía, pero los libros eran puertas y ventanas a otros mundos, a mundos desconocidos, a regiones más bellas, más ricas, a mundos fantásticos. Entonces, el que se encierra con un libro, en realidad se encierra con el mundo entero, con un universo, y en esa medida no hay allí un encierro, sino una libertad. Comenzó a estudiar Derecho, carrera que abandonó rápidamente, ya que entendió a tiempo que no era lo suyo. Bueno, yo no pensaba inicialmente que la literatura pudiera ser una profesión ni un oficio. Me gustaba mucho, pero pues yo lo veía como una vocación casi secreta, más bien clandestina. Yo tenía que tener una profesión, tenía que tener un oficio en la vida, como dicen los padres. Y el derecho pues me pareció que tenía que ver con eso, con el mundo del lenguaje, con el mundo de los libros y tal vez vagamente pensaba yo con el mundo de la justicia. La verdad es que con el paso del tiempo he comprendido que hay una distancia muy grande entre el derecho y la justicia y entre la profesión del derecho y el ejercicio de la justicia en una sociedad. Pero bueno, lo que me hizo retirar de la universidad fue más bien la convicción de que yo no estaba hecho para los tribunales, no sirvo para abogado y sirvo mucho menos para juez, y que tal vez mi vida sería más provechosa si la dedicaba a lo que verdaderamente me interesaba, que era el lenguaje, que era la literatura, que era la poesía, y correr el riesgo de ver si era posible vivir dedicándome a esas cosas. Descubrió el encanto mágico de las palabras y encaminó todo el potencial para convertirse en uno de los más reconocidos escritores de Colombia. Que al comienzo yo solamente escribía poemas y eran poemas que narraban experiencias personales o recuerdos personales, una relación con los libros, con las obras de arte, con la naturaleza, con los viajes. Los primeros libros de poesía que publiqué son muy personales, digamos así, hablan mucho de temas personales y hablan casi que desde mi propia voz. A partir de cierto momento mis obras literarias y mis poemas se fueron llenando de otras voces, porque me interesó mucho escribir monólogos dramáticos de personajes de distintos momentos de la historia. Entonces un libro como El País del Viento, que interroga el mundo americano durante milenios, ya estaba lleno de voces de personajes de distintos momentos de la historia de América, antes y después del descubrimiento español. Y después escribió un libro para despedir al siglo XX, que se llamó Con quién habla Virginia caminando hacia el agua, que está lleno de voces de personajes del siglo XX y de hechos del siglo XX,
Y fue allí donde mi vocación por la historia empezó a marcarse un poquito más intensamente. De allí vinieron unos ensayos sobre la realidad colombiana que me hicieron interrogar mucho cómo ha sido nuestra relación con la lengua, cómo se quedó, cómo permaneció la lengua española en América y por qué. Y escribió un ensayo que se llama Las auroras de sangre, sobre la poesía de Juan de Castellanos, la poesía de la conquista de América. Y fue eso lo que me llevó finalmente a concebir la idea de contar algunos episodios de la conquista, particularmente los primeros viajes al Amazonas, y cuando menos pensé estaba escribiendo una trilogía de novelas que después de 15 años acabo de terminar. Ursúa se convirtió en el punto de partida en las letras colombianas. Ursúa es una novela de guerras. Pedro de Ursúa fue el organizador de la segunda gran expedición al Amazonas y como tal figura en la historia universal. Yo me dediqué a averiguar cómo había sido la vida de este personaje y descubrí que en los 10 años antes de irse a conquistar el Amazonas, Ursúa había estado en el territorio de lo que hoy es Colombia. Eso hizo doblemente interesante para mí al personaje. Y cuando me dediqué a rastrearlo, descubrí que Ursúa era el arquetipo de los guerreros colombianos que desde entonces no han abandonado nunca este territorio. Porque el historiador Eric Hobsbawm, que acaba de fallecer en Londres, dijo alguna vez que la presencia de hombres armados forma parte natural del paisaje colombiano como las colinas y los ríos. Y Ursúa es ese primer momento en que los hombres armados que avasallan pueblos, que destruyen comunidades, que irrumpen a medianoche a masacrar gente, comenzaron su labor en estas tierras nuestras. Entonces me pareció muy interesante seguirle los pasos a Ursúa y con él seguirle los pasos al comienzo de nuestra violencia. Y Ursúa libró 5 guerras en el territorio de lo que era, lo que habría de ser después Colombia, una guerra contra los panches en el sur, una guerra contra los chitareros aquí en la región de Santander. Él fundó la ciudad de Pamplona, una guerra contra los musos en el Magdalena Medio. Él fundó una ciudad que después fue destruida por los indios, que se llamó Tudela, una guerra contra los taironas en la Sierra Nevada, una guerra contra los cimarrones en Panamá. O sea, un hombre que en 30 años de su vida, a los 30 años ya había hecho 5 guerras en este territorio, merecía ser interrogado porque me parecía un anticipo de lo que serían muchos guerreros, muchos bandidos incluso de la historia de Colombia. Y entonces eso me llevó a escribir esa novela, que es básicamente seguirle los pasos durante 10 años a Pedro de Ursúa y ver al mismo tiempo cómo se va configurando el territorio de lo que mucho después sería Colombia. En su producción literaria se ha detenido un poco para analizar la situación vivida por las comunidades indígenas. Ha sido muy difícil la vida para las comunidades indígenas después de haber vivido por siglos en la plenitud de una naturaleza, viviendo culturas en armonía con esa naturaleza, habitando un territorio riquísimo, interrogándolo, descifrándolo a través de sus lenguas y de sus mitos, verse de repente invadidos, arrasados y subyugados por una civilización técnicamente superior y bastante incapaz de dialogar con lo distinto, como era la cultura española del Renacimiento, que venía de librar unas guerras a muerte contra los moros, contra los infieles, como los llamaban, y que acababa de expulsar a los judíos y a los árabes de la península ibérica. Es decir, haberse encontrado con una cultura tan avasalladora, tan dominadora y al mismo tiempo tan incapaz de interlocución, pues configuró una tragedia de grandes proporciones en el siglo XVI. Y desde entonces los pueblos indígenas americanos no han hecho otra cosa que sobrevivir. Ya es admirable que hayan sobrevivido, ya es admirable que del norte al sur queden todavía comunidades indígenas. Mucha gente juzga lo que fueron las comunidades indígenas americanas por lo que son hoy, pero eso es injusto. Uno no puede permitir que unos pueblos sean masacrados y perseguidos durante 5 siglos y después juzgar lo que fueron sus civilizaciones por eso que queda como último vestigio.
fueron civilizaciones grandes, poderosas, estaban llenas de artistas, de astrónomos, de orfebres, de narradores, de administradores, ¿no? Fueron culturas que domesticaron las semillas, que produjeron una gran economía, una gran arquitectura, como en el caso de los incas o de los aztecas. Eran culturas complejas, ¿no? La conquista pretendió simplificarlas, pero yo estuve la semana pasada en Francia en un encuentro del Festival América que realizan en Vincennes, y había allí un homenaje a los pueblos indígenas americanos desde un extremo al otro del continente, y había testimonios de los Dakotas y de los Inuit de Canadá y de los pueblos de los Estados Unidos y de los Tarahumara y de los pueblos del mayas y hasta los guaraníes, y todavía quedan esos pueblos, quedan sus lenguas, y en esas lenguas el tesoro de miles de años de conocimiento de este mundo americano. Yo creo que no hemos sido justos con esos pueblos y no hemos sido justos con nosotros mismos, porque heredar, así como es necesario heredar la civilización europea que nos pertenece por derecho, también es necesario heredar la sabiduría indígena que nos pertenece por derecho, y es ser justos con nosotros mismos, darnos la oportunidad de pertenecer también a esa tradición. No ha tenido el tiempo suficiente para penetrar en esa cultura, pero sí ha estudiado el proceso histórico. Bueno, yo he tratado de aproximarme, pero la verdad es que mi ejercicio literario más me permite un trabajo, si se quiere así, de intuición y de imaginación, más que un trabajo de investigación. Yo no me siento un antropólogo, no me siento un etnólogo, yo trato de intuir, ¿no?, gracias a la poesía, cómo ha sido ese mundo americano, y me ha sorprendido encontrar una respuesta propicia por parte de los pueblos indígenas. Cuando las comunidades indígenas han entrado en contacto una que otra vez con los libros que escribo, me han hecho sentir que de alguna manera esos libros que yo he escrito tienen que ver con el pensamiento indígena, y algo han logrado intuir de lo que el mundo indígena conserva todavía. Llegó el momento de saltar el charco y llegar al viejo continente para ir más allá en sus composiciones textuales. Bueno, yo creo que los latinoamericanos viajamos a Europa a descubrir América Latina, ¿no? En primer lugar porque solo allá encontramos gente de todo el continente. Aquí hay menos, fluye menos, ¿no?, la población, y sobre todo aquí ha habido un esfuerzo sistemático por parte de los gobiernos desde los tiempos de la conquista española para que estemos separados, ¿no? Aquí las fronteras son murallas y no puentes, ¿no? Y entonces, durante tiempos después de la independencia mismo, hemos estado separados en naciones distintas, y hemos elaborado una magnificación retórica de las diferencias entre nuestros pueblos para que sea cada vez más difícil ese encuentro. Cuando uno llega a Europa, uno descubre que con América Latina se puede dialogar, que nos podemos sentar a la mesa chilenos y bolivianos y argentinos y mexicanos y hablar de las mismas cosas de la vida cotidiana, y de pronto ir descubriendo por pequeños giros características y peculiaridades. Ahora, de una manera creciente, ha habido una comunicación entre los pueblos de América Latina solo gracias a la cultura. Todavía la política y la economía conspiran para separarnos, pero la cultura desde hace rato conspira para unirnos, ¿no? La literatura es una literatura continental. Si hay rasgos característicos de la cultura, de la literatura mexicana, de la cubana, de la guatemalteca, de la venezolana, de la chilena, pero nos podemos leer con toda fluidez. García Márquez necesitó de Juan Rulfo, necesitó de Borges, Borges necesitó de Alfonso Reyes. O sea, nos hemos alimentado recíprocamente, hemos crecido juntos, dialogando, escribiendo para todos. La música latinoamericana ha circulado de una manera extraordinaria por todos los países, y se puede decir mejor desde Colombia, porque Colombia tal vez es el país donde más ha circulado toda la música latinoamericana. Colombia es el país donde se escuchan como propias por igual las rancheras, los corridos, los boleros mexicanos, los sones cubanos,
los joropos venezolanos, los merengues dominicanos, los tangos argentinos, los pasillos ecuatorianos. En Colombia, que al fin y al cabo está en el centro, convergen todos esos ritmos, esas voces y esas músicas. Colombia debería tener más vocación continental de la que tiene en términos políticos y en términos económicos, porque culturalmente recibe todo eso. Y entonces, desde que uno llega a Europa, uno empieza a descubrir América Latina. Entonces, quería regresar con ansiedad a los pueblos latinoamericanos. Yo, después de 2 años de vivir en Europa, estaba ávido por volver, por visitar todo lo que no había visitado, por conocer la selva, por conocer las regiones distintas, por ir al Caribe, por ir al Pacífico, y estaba ávido por conocer México, porque la verdad es que cuando yo salí para Europa, era la primera vez que salía de Colombia, o sea, no había tenido la oportunidad de conocer nada de América Latina. Después de que volví, empecé a desatrasarme y a tratar de conocer el entorno. Ahora, es muy difícil salir de Colombia. Somos unos privilegiados los que tenemos la oportunidad de salir a menudo, pero yo sueño con una Colombia que viaje por el continente, sueño con una juventud audaz, que tenga amigos en Caracas y tenga amigos en Santiago de Chile y que tenga amigos en México, y creo que eso es posible y que lo que se necesita verdaderamente es entusiasmo, ganas y amor por este continente, y sentirlo con las palabras de Álvaro Cepeda Zamudio como nuestra casa grande. Luego vino el reconocimiento de la crítica de América Latina por esas investigaciones. Solo supe que estaba concursando en ese premio porque la mayor parte de las editoriales mandan automáticamente las novelas que publican cada 2 años a Caracas, ¿no? Y pues yo había publicado El País de la Canela con Norma, y Norma había enviado ese libro, ¿no? Pero fue para mí una sorpresa descubrir que había sido escogido. No tenía muchas esperanzas de que fuera así, porque hay cada vez una producción literaria más grande, más rica y más notable en lengua española. Y tiene algo de suerte, no es solamente una cuestión de talento ni de la importancia de la obra, pues yo espero que por supuesto la obra lo merezca, pero tiene algo de suerte el poder ser escogido entre tantos autores. Además, el jurado del premio Rómulo Gallegos tiene que leer 250 novelas en unos cuantos meses para escoger una, y leer 250 novelas en unos cuantos meses es un ejercicio extenuante, ¿no? Que requiere de mucho método. 2 años después yo fui jurado del premio Rómulo Gallegos, y a mi casa llegaron 274 novelas de todos los países de América Latina, y yo sabía que tenía que diseñar un método de lectura que permitiera darle la oportunidad a todos, ¿no? No se pueden leer todas las novelas, ¿no? Pero hay que darle la oportunidad a todas las novelas, ¿no? Y para eso pues uno tiene que leer las primeras 50 páginas y después de ahí saber que si se dejó leer, si uno está interesado, tiene que seguir. Si uno ya no está interesado, si a las 20 páginas el libro no va para ninguna parte, por mucho que uno insista, uno sabe que ahí ya no hay opción, ¿no? Y además, a partir de cierto momento, cuando empiezan a aparecer novelas interesantes por su lenguaje, por su temática, por sus innovaciones, por sus propuestas, ya se hace un poco más fácil la escogencia, porque no se trata simplemente de decidir si las novelas son legibles o no son legibles, ya se trata de decidir cuál es la mejor de todas, cuál es la mejor novela del continente. Y cuando ya hay unas cuantas marcando la pauta, uno ya puede saber si esa que está leyendo, aunque sea legible, es mejor o no es mejor que la que estaba leyendo antes. Y así va uno clasificando y escogiendo las 30 o 40 novelas sobre las cuales va a trabajar en serio para hacer esa selección. Y finalmente las finalistas, sobre las que tendrá que decidir ya no solamente si son buenas o no, porque si hay 12 finalistas es porque todas las 12 merecen el premio. Ya se trata de ponerse de acuerdo con los otros jurados para ver si las emociones que produjo en uno este libro los produce en el otro, o para ver de qué manera se puede llegar a un consenso. Pero como digo, pues es un proceso por el que es difícil pasar, en el que es difícil salir adelante,
y a mí me asombra pues de todas maneras y me conmueve que mi libro haya logrado pasar por todos esos filtros y haya merecido que ese jurado lo escogiera. El país de la canela lo dio a conocer a nivel mundial por el hilo conductor de la historia. Es la segunda parte de esa trilogía sobre los primeros viajes al Amazonas. Es una novela de viajes, así como digo que Ursúa era una novela de guerras, esta es una novela de viajes, ¿no? En 1541 los conquistadores españoles oyeron hablar de que había un país de caneleros, la canela era tan rica como el oro, ¿no? Entonces si había canela, había que ir a buscar la canela y armaron una expedición delirante que salió de Quito con 240 españoles, 100 a caballo, 140 a pie, 4.000 indios, 2.000 perros de presa, 2.000 cerdos, a escalar la cordillera, pasar por los filos de hielo, bajar al otro lado a buscar un país de caneleros que no existía, que era una ilusión. En realidad lo que estaba al otro lado era la selva amazónica, que casi se los traga a todos. Y una vez que vivieron la decepción de no encontrar todos los árboles de una misma especie, sino toda la variedad de árboles del mundo, cosa que hoy para nosotros es una riqueza, pero para ellos hace 5 siglos era un infierno, construyeron un barco y se fueron a buscar provisiones, 57 de esos hombres, dejaron 180 allí esperándolos y no volvieron nunca, ¿no? Porque el río se los llevó y ya no había manera de maniobrar un barco de esas dimensiones corriente arriba por esos ríos encajonados de la cordillera, y 8 meses bajaron y bajaron entre selvas que crecían y entre lluvias de flechas y descubrieron el río Amazonas y llegaron a una región en donde mujeres guerreras los repelieron y ellos decidieron que eran las amazonas de la mitología las que los estaban atacando, y entonces pues esa novela cuenta esa historia. Con su experiencia, se ha convertido en uno de los grandes ensayistas colombianos mostrando la cruda realidad. Tiene su concepto sobre los diálogos de paz impulsados por el gobierno colombiano. Pues yo creo que son sobre todo necesarios, ¿no? Después de 50 años de una guerra que no ha sido posible resolver militarmente, ¿no? De una guerra que ha costado muchas vidas y muchos recursos para Colombia, es necesario intentar un pacto, una negociación. Parece que hay voluntad, yo creo que es posible, hay muchos obstáculos también. La guerra es un gran negocio, en la guerra pescan en río revuelto los narcotraficantes, pescan en río revuelto los traficantes de armas, al amparo de que el Estado está peleando contra una guerrilla, se cometen muchos delitos paralelos y marginales, y sobre todo Colombia no puede seguirse desangrando de esta manera, ¿no? A los que verdaderamente les duele es a la gente humilde, que es la que pone todos los muertos, ¿no? Porque los guerrilleros, los muchachos guerrilleros, los muchachos paramilitares y los muchachos del ejército son todos hijos de las familias humildes de este país, ¿no? Las familias ricas no ponen ni guerrilleros, ni paramilitares, ni soldados, porque tampoco van a pagar el servicio militar. Entonces es la gente humilde la que paga el precio de la guerra, y entonces pues yo creo que por un acto de justicia elemental hay que brindarle a los jóvenes la oportunidad de otro destino, que no sea el destino de las armas, de la degradación y de la violencia, que es lo que les hemos ofrecido en los últimos 50 años, ¿no? Y por esa razón me parece que todo esfuerzo por lograr la paz mediante un acuerdo entre las partes, así tenga costos económicos, pues eso se verá compensado no solamente por la vida de mucha gente que podría perder esa vida si la guerra continúa, sino también porque Colombia tiene muchas riquezas que solo podrán aprovecharse si la guerra termina. Considera que todas las personas cuentan con un talento especial, solo requiere de confianza en sí mismo, sacrificio, entrega, dedicación y constancia. Todos tenemos alguna vocación, todos tenemos un talento. No creo que todo el mundo tenga que ser escritor, no creo que todo el mundo tenga que ser literato o intelectual, pero yo creo que en todos da la posibilidad de desarrollar algún arte, y yo pienso que casi todo oficio puede convertirse en un arte si uno lo hace con pasión, con inspiración, con talento, con sentido de la armonía y de la belleza.
De manera que yo creo que cada quien debe cultivar sus talentos, ¿no? Si sabe cantar, si sabe bailar, si sabe diseñar, si sabe, si tiene más fuerza, si tiene más destreza, si tiene más energía. Hay 1000 campos, la vida entera es un campo, cada hecho de la realidad es una disciplina posible, la botánica, la zoología, la astronomía, la música, ¿no? O sea, hay oficio para todos los seres humanos y cada quien lo único que tiene es que encontrar sus talentos y entregarse a ellos con pasión y con alegría y sacar de ellos su felicidad en el mundo. William Ospina le sigue los pasos al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez con la producción de textos históricos para conocer de cerca el proceso evolutivo de Colombia.